morning! Hello everyone! Today, no están confundidos, ya vimos una biografía, pero today we're going to study the grammar underneath a biography. Vamos a estudiar la gramática dentro de la biografía o la gramática que incluye una biografía. Las clases anteriores hemos estudiado diferentes tipos de texto. Para esta clase ya se está haciendo necesario tomar algunos detalles de la gramática. No vamos a profundizar, pero les vamos a mostrar lo principal que tengan que poner atención y junto a su diccionario podrían resolver para el día del examen. ¿Ok? ¿Qué tal les pareció la evaluación, la de reforzamiento? Envíanos siempre sus comentarios, aunque sea una semana después, con el monitor hoy. Recuerden incluir la comuna cuando digan hello, ¿ok? Les voy a presentar este texto. Siempre vamos a practicar, aunque sea con gramática, aunque sea con ejemplos de ejercicios, necesitamos siempre basarnos en un texto para poder practicar el máximo posible para el día del examen. Les presento este texto esta vez, de Louis Armstrong. Observen bien la información que aparece aquí. Tenemos números. Vamos a hacer nuevamente como un skimming, ¿recuerdan? Números, tenemos fechas, hay nombres. ¿Qué otra información podrían identificar? Hay lugares, ¿sí? Hello, Camila. Good morning. Empiecen a identificar qué información pueden conocer en este texto. Son solo 2 párrafos. Aún estamos viendo textos breves. En pos del tiempo no vamos a tener opción de ver textos completos, pero sí vamos a ver un texto grande y cómo enfrentarnos en diferentes párrafos. Recuerden que textos como estos, breves o extensos, lo más importante es enfocarnos en las preguntas. No es necesario que traduzcan todo el texto. Desde ahora en adelante, ese va a ser mi campaña de publicidad en estas clases. No tienen que traducir el texto completo. No es lo que piden las preguntas. Solo tenemos que identificar la respuesta a las preguntas dentro del texto. Para eso tenemos que hacer un skimming de información, o sea, identificar en forma desorganizada párrafos diferentes la información que aparece. Un buen ejercicio, además del skimming, es observar así lo que miren. ¿Qué palabras pueden identificar? Yo les voy a ayudar mientras. Por ejemplo, podemos identificar fechas, les decía, números, podemos identificar nombres en el primer párrafo, quizás profesiones, ¿sí? En el segundo párrafo podemos identificar ciudades, lugares con nombre propio, como por ejemplo Mississippi River, ¿sí? Entonces, lo importante, además de las palabras que puedan parecerse al español, son palabras como los sustantivos propios, o sea, nombres de personas, nombres de lugares, información como fechas. ¿Eso qué nos va a decir cuando hablamos de una biografía? Lo más probable, most likely, va a ser la fecha de nacimiento y la fecha de muerte, si es que está muerto, y si no, fechas importantes para esa persona, ¿ok? Vamos con el primer párrafo, ¿sí? No se asusten, les vamos a ver el primer párrafo para tener más amplitud en lo que vamos a observar. Miren lo que les voy a mostrar de este primer párrafo. Tenemos was, que es una palabra que hemos estudiado previamente en la biografía de Mozart, ¿sí? ¿Qué tenemos además? Otro was. Tal como en la biografía de Mozart, lo importante es observar lo que viene antes y lo que viene después de este was, para entender si lo vamos a traducir como el clásico era o tenemos que adaptarlo como un fue, un estaba o un estuvo. ¿Qué es lo que vamos a contemplar con eso? Por ejemplo, Daniel Louis Armstrong was a great jazz trumpet player. Tenemos entonces un instrumento musical, tenemos música y tenemos la palabra player, ¿sí? Tenemos otro was aquí. Después del nombre Louis Armstrong, tenemos la palabra he was nicknamed, aquí arriba,
La palabra nickname puede ser que algunos la ubiquen porque habla de poner un nombre de usuario normalmente en internet. Para el efecto de este texto lo vamos a traducir como apodar y aquí lo usamos como verbo, apodarse. Tenemos el apodo entonces, Sachmo, y acá en el tercer was dice like a satchel. Like a satchel, cuando tenemos was en combinación de, like, vamos a aprender que se traduce de forma diferente. Vamos a recordar entonces, para aquellos que se vienen, hello Camila Gutiérrez desde casa, very good. Para los que se vienen incorporando y quizás no han podido participar en las clases anteriores, siempre vamos a recordar la técnica de skimming o identificar en forma aleatoria, así en desorden, no con una estructura organizada, información útil para nuestras preguntas. En este caso, no contamos con las preguntas ahora porque estamos empezando de lleno en el texto. En otras oportunidades vamos a empezar con la misma presentación de un examen, el texto, las preguntas y luego volvemos al texto para poder encontrar las respuestas. Por hoy estamos entrenándonos poco a poco en cómo lograr esta técnica de skimming. Lo practicamos una vez, 2 veces y ahora vamos a ir de lleno en los verbos del pasado. Vamos a identificar los verbos del pasado que se presenten. Por ejemplo, clases anteriores teníamos este texto de Mozart, ¿sí? Y tienen un poquito ahí destacado en negrita, pero les voy a mostrar mucho más destacado acá todos los verbos, incluyendo los was, que serían el to be, y además los verbos que aparecen acá. Perdón, H no es un verbo, pero los verbos que aparecen en rojo, destaqué H porque tiene que ver con was, ¿sí? Todos estos verbos son en pasado. Recuerden también que las imágenes nos muestran fechas para corroborar información del texto. Hay representaciones o imágenes gráficas como los símbolos de música que también nos proporcionan información. Y además, el aspecto de esa imagen también, como pudo haber sido Mozart en aquella época, nos dan un contexto. Cuando nos dicen identifique los verbos en pasado, es un ejercicio previo a trabajar con un texto. No vamos a hacer eso en un texto completo porque toma mucho tiempo. Pero sí voy a identificar si los verbos de las preguntas corresponden a estos verbos en el texto. Poco a poco vamos juntando y recolectando la información de cómo trabajar con la técnica de skimming en un texto para la comprensión de lectura. Recuerden, el objetivo de la prueba de inglés, del examen de inglés, es comprensión de lectura, no es traducción, no es buscar todas las palabras en el diccionario. Eso no es lo que les piden en el examen. Les piden entender a rasgos generales un texto para responder preguntas. ¿Ok? Les recordamos entonces que tenemos... A ver, me voy a mover por aquí. Esperen un poquito. A ver si me puedo mover. No. Vamos a quedarnos aquí y yo me corro acá. Entonces, tenemos la palabra was, cuya traducción principal dijimos que para las biografías lo vamos a entender como era. Es lo más probable cuando recordamos información del pasado. Pero, si se fijan en el último was que aparece acá arriba, donde dice was only 35, vamos a entender que was, refiriéndose a la edad, lo tradujimos en esa oportunidad como tener años. ¿Por qué? Porque en español no decimos era años. Simplemente adaptamos lo que entendemos por edad y, aunque sepamos que el verbo was es el verbo ser o estar, era o estaba, en el contexto años le voy a adaptar la expresión que ocupo en español. Por eso tienen que practicar la idea de que una palabra no es literalmente siempre esa traducción. Tengo que intentar entenderlo en mis propias palabras y para eso voy a pensar cómo digo la edad en español. ¿Les parece? ¿Está más o menos claro? A eso uno se refiere con traducción, es adaptar la expresión que se usa en el idioma
que uno utiliza en español en este caso, en el contexto años. Aprendemos siempre que la palabra was se refiere a era o estaba, pero acá no tiene sentido traducirla, sino que adaptamos a la expresión más cercana en español. Anoten nuevamente todas las veces que sean estos verbos. Was era o tenía años. Lived, vivió. Started, empezó. Wrote, escribió. Y died, murió. Anótenlos como puedan. Tomen una fotografía para que podamos ir repasando estos verbos una y otra vez. En el texto que estudiaremos en esta clase no aparecen todos estos, pero vamos sumando verbos que tienen que ver con biografías, ¿ok? Volvemos a nuestra técnica de skimming y en este texto vamos a trabajar no solo con los verbos en pasado, sino que exclusivamente en el primer párrafo con el verbo to be en el pasado asociado a descripciones. ¿A qué nos referimos con descripciones? Adjetivos, ¿sí? Entonces, tenemos aquí la biografía, el primer párrafo, y observen lo que aparece junto, antes y después del verbo was. Daniel Louis Armstrong was a great jazz trumpet player. Lo que viene antes es el nombre y lo que viene después habla de player, trumpet player, guitar player, piano player. Tenemos entonces la opción de cómo decir un músico asociado al instrumento, trumpet player, y además el estilo musical, jazz trumpet player. Todas esas son características, adjetivos, que van a acompañar el was. Después tenemos was nicknamed, fue apodado o se apodaba. Satchmo, because, porque. Y luego tenemos was like. Entonces mostramos la información. Was a player. Además agregan otras ocupaciones que hacía él, otras funciones. Además de ser un trompetista, era compositor y era un singer. Singer, ¿alguien recuerda qué significa? Cantante. Entonces, no solo son las características después del was, también podemos decir profesiones. Les recomiendo que en el cuaderno escriban was más características, was más profesiones, was más nombre. Así, cada vez que veamos esta información, voy a traducirlo como era un trompetista, era Louis Armstrong, era y características. Great jazz musician. He was nicknamed. Era apodado. Y ese apodo dice acá was like. Mire lo que dice. Singer, was, era. ¿Sí? Vamos a ir de a poquito revelando la traducción según el contexto. Recuerden, por eso siempre observamos lo que viene antes y lo que viene después. ¿Por qué sorry, you say? No es problema, solo se integran cuando pueden. Por favor, pregunten todo lo que puedan. ¿Sí? You say se integra al chat y dice sorry. Bien, porque la dice en inglés. Miren lo que tenemos acá. Tomamos la primera parte, ¿sí? Antes de llegar acá. Vamos a tomar la primera parte, lo voy a limpiar de todas las palabras para que se concentren en esto. Y Louis Armstrong was, ahí ya lo puse con su traducción, respecto al contexto, a great jazz trumpet player, y puedo decir lo mismo, was a composer o was a singer. Tenemos tres características con, no necesariamente profesiones, sino que ocupaciones de esta persona. Como digo los tres, solo ocupo un verbo porque es el mismo para todos. Puedo repetirlo, era un compositor, era un cantante. ¿Ok? Seguimos entonces con la segunda parte y ahí les puse trumpet player, trompetista. Ah, pero dice debería decir trompetista con O, ¿sí? Composer, compositor y singer, cantante. ¿Ok? Vamos a la segunda parte. Dice, fue apodado. Y aquí, el era, que ya entendíamos como was era, ¿sí? Lo vamos a traducir como fue. ¿Por qué? Porque con la palabra apodado, o como adjetivo,
usamos el fue, no decimos era apodado. Bueno, podemos traducirlo como era apodado, pero la intención de este texto era mostrarles las opciones que presenta el was según el contexto. Puedo decir was era y was fue. ¿Sí? Mantenemos la información de arriba para que recuerden por qué vamos a decir he was en términos de fue. ¿Ok? Entonces, dice, was Louis Armstrong era un trumpet player. Y luego tenemos, he was Satchmo. A ver si ahí se ve. Espera, no quiero salir de la imagen. Satchmo. Satchmo viene de Satchel. Hay un problema de typo. Que se refiere a un bolso de colegio. Vamos a entender por qué todas estas palabras aparecen. ¿Sí? Y dice, Daniel Day-Lewis, me da con Daniel Day-Lewis, ese es el actor. Daniel Louis Armstrong, más conocido solo por Louis Armstrong, was a great jazz trumpet player, era un gran trompetista de jazz, compositor y cantante, y fue apodado Satchmo because some people said, porque alguna gente decía que su mouth, su boca, was like a... Aquí viene nuestra parte. Este was like a toma la expresión era como un bolsón, o sea, tenía una boca muy grande. ¿Sí? 3 formas de traducir el was. No es la intención que ustedes lleguen a identificar was exactamente era o fue, porque con la información anterior deberían más o menos entender la idea general. Identificar composer, musician, player, singer, nickname, ¿sí? En el segundo párrafo nos vamos a encontrar con una curiosidad. Hemos estudiado el verbo was hasta ahora solo como verbo ser o estar. Pero miren lo que va a pasar acá. ¿Qué dirían ustedes si yo les digo que 2 palabras en inglés como was born significa un verbo en español? Eso es la amplitud que logramos cuando estudiamos un idioma, amplitud mental para no encerrarnos en was solo significa era. Voy a tener otras opciones. En español es probable que modifico el verbo ser o estar y utilizo tener. En el caso de acá, miren lo que va a suceder. Was born in New Orleans, Luisiana. El verbo was born lo traducimos como un verbo y es verbo nacer en pasado. Nació. Escriban entonces, tenemos hasta ahora was más un nombre, was más características, was más profesiones, was con like significa era como, que era una comparación, y was born significa nacer. ¿Ven cómo vamos agregando opciones al verbo was? Continuamos, entonces quedó ahí el nació. Y miren el siguiente verbo que aparece, hasta ahora no lo habíamos visto, pero también es muy probable de encontrar en las biografías. Became a well-known, bien, known, conocido, muy bien conocido, cornet player, un cornetista o de ese tipo de trompetas con un nombre más, una categoría más específica. Became, entonces, lo vamos a traducir, miren acá. Was born, 2 palabras se transforman en una. Y became, que es una palabra, se va a traducir en... Oh, momento, aquí hay otro became. Así que mucha atención si tienen la misma traducción según el contexto. Became, bien conocido. Y acá dice, he became world famous, famoso en el mundo. Vamos a ver si se puede entender. Became, una palabra, en español se transforma en 2. Llegar a ser, o convertirse, o transformarse. Se refiere a un proceso de cambio de la persona. Entonces, llegó a ser muy conocido como tocando en los clubes, tocando una trompeta en los clubes y on riverboats, en los botes de río, along the Mississippi River, a lo largo del río Mississippi. Si han visto las películas, es muy probable que hayan visto unos barcos que se ponen en la ribera del Mississippi
y son así como un crucero, pequeñitos, pero tienen mucha actividad artística dentro de ellos. Vamos con el segundo, became world famous. Llegó a ser famoso en el mundo. Famoso en el mundo, ¿sí? Y luego, palabras conocidas. Incredible, increíble, por su increíble. Talent, musical talent, talento musical. Especialmente. Improvised solos, por sus solos o cuando tocaba sin la orquesta, improvisados. ¿Ok? Vamos entonces a recordar que was born, became y became son nuestros verbos del segundo párrafo. ¿Ok? Como todas las clases les dije que vamos a practicar una y otra vez hasta que el día del examen no necesitemos buscar estas palabras, al igual que los verbos del pasado, porque las hemos practicado tanto que ya las entiendo y me va a ahorrar tiempo en tener que ir al diccionario y traducirlas. Escriba nuevamente en su cuaderno todas estas preguntas o palabras de preguntas porque vamos a verlas nuevamente con un ejemplo de pregunta. Así que a escribir who, what, how, where, when, en ese orden, porque ese es el orden que vamos a ver en unas clases más, que nos da una oración gramaticalmente correcta. Who, a ver si alguien recuerda qué significa who y lo puedan escribir en el chat. Tenemos quién, what, qué, how, cómo, where, dónde, and when, cuándo. ¿Ok? Entonces, teniendo estas palabras, ya entendiendo lo que significan, es donde nos vamos a preguntas tipo examen. Estas question words, como siempre, las vamos a destacar. Tenemos who was Louis Armstrong? ¿Quién? Muy bien. ¿Quién era Louis Armstrong? What did he do? ¿Qué? Aquí aparecen elementos nuevos. Hasta ahora hemos estudiado was. Y les voy a presentar en esta clase, para profundizar en una próxima clase, este amigo que tenemos aquí, miren, was ya lo conocen, pero did se incorpora a nuestras clases de inglés. Esta palabra va a jugar un rol muy importante. Lo voy a decir ahora por primera vez. Hemos visto esta palabra previamente, pero nos vamos a enfocar en una clase más adelante en qué pasa con este did. Lo vamos a ver aquí en rasgos generales, pero estoy segura que les va a servir para enfrentarse a una pregunta que tenga did. Miren lo que aparece acá. Tenemos el verbo do y curiosamente did está relacionado con do. La diferencia es que did no es verbo. Cuando aparece aquí junto al question word, did va a tener una función y no se va a traducir. No tiene significado. Cada vez que pongo did junto a una pregunta, y miren la posición, está después del question word, ¿sí? Acá, y luego viene la persona. Ese es el orden, what, did y persona. Lo que viene inmediatamente después, como es do, es el verbo do, que significa hacer. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo llega el verbo hacer, el hace, a la palabra hizo? ¿Alguien recuerda si estudió esto en el colegio? Siempre le voy a dar unos minutos a ver si alguien se acuerda o ha visto esto previamente o se le ocurre ahora por qué si el verbo do con he queda el hace. ¿Qué función tiene el did que tengo esta traducción? ¿Sí? ¿Alguien? Esta palabra did tiene por función transformar el verbo que viene después dentro de la pregunta en pasado, así como una varita mágica. ¡Cling! What did he do hace que la pregunta ¿qué hace él? Lo transforme en ¿qué hizo él? ¿Sí? Eso es la gran ventaja de la palabra did. Cuando veamos la palabra did, inmediatamente tenemos que pensar que el verbo que viene después lo podemos buscar en el diccionario. Do va a decir hace, que hace, pero con did, esta clase es para ayudarles a que did, ustedes inmediatamente lo transforman a pasado, hizo, ¿ok? Miren los siguientes ejemplos.
Recuerden que el he es un él. Eso ya lo hemos visto pocas veces, pero nos vamos a recordar una y otra vez que cuando hacemos preguntas en español a veces desaparece. ¿Qué hizo? Y ni siquiera mencionamos él. En el caso acá lo puse y lo puse después para que vean cómo se transforma en una pregunta. Aunque en español no es necesario escribir el él, en inglés siempre es necesario porque no está la conjugación del do. ¿Ok? Do no se conjuga, se mantiene neutro siempre. Miren qué pasa acá después. Where did, el verbo live, ¿sí? Verbo vivir, él vive, pero con did se transforma en pasado. Where did he live? ¿Dónde vivió? Tenemos, ¿sí? Solo estoy traduciendo el verbo para darle énfasis, pero espero que ustedes siempre vayan escribiendo las otras palabras en español. Por ejemplo, vivió él. ¿Ok? What did he become? Ya estudiamos el verbo become y miren cómo va a quedar acá. Did he become? Llegó a ser. ¿Les suena información del texto ya? ¿Sí? Solo nos basta entonces volver al texto. Recuerden que siempre las preguntas habla de él. Les pongo este resumen en donde el verbo to be arriba se transforma en pasado a was, el verbo to do se transforma a did, el verbo vivir se transforma a vivió, y el verbo become, miren, become, solo en pasado cambia la letra A. Tenemos entonces acá, el verbo to be se reescribe. Hay verbos en inglés que van a mantener la palabra do y solo agrego o modifico una o dos letras. Con el verbo live hay dos grupos de verbos en pasado en inglés. Uno del tipo do que se reescribe, se llaman irregulares porque obviamente su forma es irregular, y del tipo live en que solo agrego un ed, escriban en un cuadrito bien grande. Ed significa pasado para la mitad de los verbos. La otra mitad, como did o become, solo voy a modificar una letra. Become, became y queda en pasado. Tenemos entonces verbo ser, él era Louis Armstrong. Hacer, él hizo. Live, él vivió. Lived. Become, llegar a ser, él llegó a ser. Became. ¿Ok? Vamos a la primera pregunta con nuestras opciones. Ahora, en las clases de reforzamiento no es posible poner todas estas alternativas. Es por eso que solo ponemos 3 o 4 y modificamos lo que sea necesario para responder correctamente la pregunta. Es probable que aparezca esta opción, todas las anteriores, pero es probable que sea una sola la respuesta. Como por otro lado, es probable que no aparezca esta opción y sean más de 1, 2 o 3 las respuestas para la pregunta. ¿Qué piensan ahora? Who was Louis Armstrong? Letra A, letter A, a singer, un cantante. Escribiendo en el chat para que puedan responder y practicar. Letra B, a composer. Letra C, a trumpet player, un compositor, un trompetista. Letra D, a musician. O letra E, all of the above, todas las anteriores. ¿Qué creen? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué podría ser la respuesta para esta pregunta? Who was? ¿Quién era? Louis Armstrong. A singer, a composer, a trumpet player, a musician. A trumpet player solamente letra C. Miren bien porque es todas las anteriores. Tenemos que era un cantante, era un compositor, era un trompetista, por lo tanto era un músico, o sea, todas las anteriores. Aquí sí aparece, pero ¿y si no apareciera esta opción? Debería completar A, B, C y D como opciones. Las encierro en un círculo según las instrucciones, ¿ok? Muy bien. Continuemos. Miren estas otras opciones de alternativa. What did he do?
¿Qué entendíamos por what did he do? What, que, he, él, did and do, hizo. ¿Qué hizo? Letra A, he played jazz music. Letra B, he sang jazz music. Letra C, he composed jazz music. Letra D, solo letra A. Y letra E, A, B y C. ¿Qué creen? Tenemos el verbo played, que viene también a entrar en las clases porque no lo hemos visto. ¿Lo vimos con el texto? Sí, lo vimos con el texto del perrito. Verbo played, en esa oportunidad significaba jugar, pero cuando hablamos de música se refiere a tocar música. Sang, que viene del verbo sing, es el verbo cantar. Cantar música jazz. Composed, ya lo conocen, pues similar al español. ¿Cuál creen que es esta alternativa? Nuevamente, la letra E. ¿Sí? La letra D no corresponde porque es solo una de las opciones y él hacía 3. ¿Ok? Recordamos entonces el verbo to be como él era. También puede ser él fue. Recuerden ya que tenemos 2 traducciones para la palabra was. To do se transforma en hizo. To sing, y miren a qué grupo pertenece sing. Este tipo de verbos en pasado tiene una lista grande de verbos. No alcanzamos ni a estudiarlo en una clase, ni tampoco es necesario. Lo que sí quiero es que poco a poco sean capaces de identificar cuál es el verbo. Por ejemplo, do, did, ya tiene una raíz similar. Sing se parece mucho a sang, solo por la vocal I que cambia a A. ¿Qué va a pasar? Si yo busco el verbo sang en el diccionario, va a decir sing. O es probable que identifique sang y voy inmediatamente a sing y entiendo que habla de cantar. Tenemos entonces do y sing, se modifica una o 2 letras. El verbo play, al igual que el verbo live, miren lo que va a pasar. Se le agrega una ed, otra característica de pasado. Un grupo de los ed, que se le llaman regulares, y el otro grupo como become, como sing and do, que solo cambia una letra. Esto es la introducción a los verbos en pasado, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar más con estos verbos ahora que les he explicado cómo funcionan, ¿sí? Lo importante, si volvemos al texto, quiero mostrarles el texto, suponía que lo iba a dejar al final. Vamos al texto completo. A ver. Tin, tin. Aquí. Ahora sí, tal cual empezamos. Leemos el texto completo para tratar de entenderlo, identificando solo las preguntas las preguntas que nos hicieron. ¿Qué pregunta nos hicieron? ¿Quién era? Primer párrafo. Segundo párrafo. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Qué hizo? También está en el primer párrafo y está en el segundo, pero tiene que ver con palabras más generales. En ninguna de las 2 preguntas hay palabras específicas del río Mississippi, por ejemplo, o de Luisiana. Solo hablaba de ser músico y no preguntó ni dónde, ni cómo, ni información específica de lugares. Vamos ahora al texto. Nació obviamente entonces, por ser la primera fecha, en agosto, el 4 de agosto, 1901. Y murió el 6 de julio de 1971. Daniel Louis Armstrong was a great jazz trumpet player. Fue un gran trompetista de jazz, compositor y cantante. Ahí tenemos la pregunta 1. He was nicknamed Satchmo. Esa del apodo nunca preguntaron, así que no es algo que tenemos que preocuparnos, pero lo vimos para estudiar el verbo to be. Because, porque some people, algunas personas, decían que su boca, mouth, his mouth, was like a satchel. Era como un bolsón. Armstrong was born, nació in New Orleans, Louisiana. Nació en Nueva Orleans, Luisiana.
and soon became a well-known cornet player. Y pronto, soon, llegó a ser un trompetista o cornetista muy conocido in clubs and riverboats, en clubes y botes de la ribera along the Mississippi River, a lo largo del río Mississippi. Hola Rosa, ahí nos acompaña Rosa en el chat. Continuamos. He became, llegó a ser, world famous, famoso en el mundo for his incredible musical talent, por su gran talento musical, especially his improvised solos, por sus solos improvisados. ¿Sí? Estamos entonces repasando el texto que nos presenta hoy, además del verbo to be, opciones del verbo ser, estar, como was born. Para Rosa, que nos acompaña ahora, ¿qué significaba was born? ¿Alguien recuerda? ¿Sí? ¿No? Recuerda que eran dos palabras y en español se traduce como una. Y el verbo became, que es una y se traduce como dos. Escríbalo en el chat a ver si recuerdan y vean sus notas para recordar que este texto nos viene a mostrar más opciones de verbos en pasado. Además, pudimos estudiar los verbos en pasado, poco a poco la regla de los pasados, identificando información de las preguntas. Para los que no alcanzan a escribir, entonces, was born significa nació en New Orleans, y became significa llegó a ser, dos palabras, ¿ok? Preguntas, dudas, consultas, por favor, agrégalas en el chat. Acuérdense, con sus monitores pueden hacernos llegar toda la información. Nos vemos el próximo sábado. A ver, escribieron algo ahí en el chat, pero no se entiende bien. Nos vemos el próximo sábado mientras me despido. Que tengan un buen fin de semana. Have a very good weekend. Y gracias por la participación de hoy. Mucho ánimo, nos queda todavía, estamos en buen camino para seguir trabajando con textos como este y muchos más practicando para el examen, ¿ok? A ver si Yusei alcanzas a escribir en el chat, no importa que sea después de cortar las transmisiones, te los puedo responder de todas maneras las preguntas que tengas, ¿ok? Bye bye.